espacio que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y vamos a compartir una nueva reflexión en este día que tiene como título El calendario de Dios. Y vamos a ir a la lectura bíblica, la cual se ubica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, para leer del versículo 3 al 14 en la Reina Valera 1960. Tiene como título Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios tiene determinado un evento en su calendario. Tiene fijada la fecha y la hora de ese acontecimiento, de un acontecimiento que impactará al mundo entero y que será de gran bendición para la iglesia de Jesucristo. Y ese acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. La Biblia dice que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de Dios, solo el Padre que está en los cielos. Sin embargo, Dios nos ha dejado señales. Y cuando hablamos de señales, tenemos que ir al significado de la palabra señal. Señal en el hebreo generalmente significa marca distintiva, signo, señal. En el griego el término es esmión y significa señal, milagro. Marca distintiva significa señal, recordativo, demostración a veces de naturaleza milagrosa, dada a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo respaldado por la autoridad, o para advertir o animar a colaborar con la voluntad de Dios. Y hago énfasis en el significado de señal, este significado que dice recordativo. Sabemos que el arrebatamiento no tiene fijado para el ser humano ni un día ni una hora. Puede ocurrir en cualquier momento. Y no depende absolutamente de nada ese acontecimiento, solamente de la orden de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos ha dejado eventos que nos hacen recordar, son recordatorios dichos eventos, que cada vez que esos eventos se producen
en el mundo, es una alarma recordativa la que suena para el creyente, haciéndole acordar de el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y podemos ver 6 recordativos que tenemos, que cada vez que se producen dichos eventos, podemos deducir claramente y recordar y no olvidarnos de que Cristo viene pronto. En primer lugar, el primer recordatorio que Dios nos deja y que encienden las alarmas en el mundo entero, pero para el creyente es un recordatorio para que él no se olvide de que Cristo viene, son las guerras y rumores de guerras. Dice Hechos 2:19 en la Nueva Traducción Viviente: y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Esto claramente nos está describiendo las guerras. En la boca del profeta Joel estuvo esta profecía y más tarde fue reafirmada por Pedro. Y en una época donde no habían armamentos como los hay ahora, no habían tampoco armamentos nucleares. Sin embargo, el profeta y Pedro pudieron hacer referencia a que habría señales de sangre, fuego y nubes de humo. Como dice en otra traducción, gran matanza, fuego y nubes de humo. Claramente todo esto nos describe las guerras, nos describe también atentados terroristas y nos describe, cuando habla de nubes de humo, claramente lo que representa el uso de armamento nuclear. Entonces, cada vez que una guerra se produce, nos hace recordar que Cristo viene pronto. La alarma se encendió ya hace más de 20 días atrás en Ucrania, y esa guerra que Rusia desató contra esa nación. Se activó el recordatorio de Dios. Se encendieron las alarmas para el mundo entero, pero para el creyente se encendió ese recordatorio, sonó esa alarma que dice que Cristo viene pronto. En segundo lugar, otro recordatorio que tenemos de parte de Dios y que enciende las alarmas en el mundo, pero que nos hace recordar a nosotros que Cristo viene pronto, son los terremotos. Lucas 21:25 dice en la versión Reina Valera 1960: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Claramente esto nos hace ver la presencia de tsunamis, cuando habla de bramido del mar y de las olas. Y de hechos, terremotos como los que se pueden producir en Japón o en Chile, en regiones cercanas a mares, océanos, nos hacen ver que se encienden también las alarmas de los tsunamis. Isaías 13:13 dice en la versión Reina Valera 1960: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. E Isaías 24:20 en la misma versión dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. La tierra se moverá de su lugar. Dicen los expertos que después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 en el país de Chile, el eje de la tierra se movió de su lugar. Y también
el profeta Isaías identifica a el movimiento de la tierra como el movimiento de una persona ebria que está bajo los efectos del alcohol, hablando de los grandes movimientos sísmicos que se producirían en el último tiempo, que representan también un recordatorio de parte de Dios para que cada vez que oigamos hablar de un terremoto o suframos un movimiento sísmico, nos acordemos que Cristo viene pronto, que es una señal de lo que va a acontecer. Después, un tercer recordatorio que Dios nos deja tiene que ver con las pestes. Cada vez que una peste se desata sobre el mundo entero, una enfermedad, se produce una pandemia como la que se ha producido en este último tiempo, también es un recordatorio de que Cristo viene pronto. Es un recordatorio del evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hablamos de pestes, debemos leer en Isaías 24, 4 al 12, que dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Claramente el profeta Isaías describe algo que hemos vivido en este último tiempo. Dice: enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Esta pandemia causó que las grandes potencias mundiales padecieran el virus del COVID-19. Las grandes potencias mundiales vivieron muertes de sus habitantes por causa de esta enfermedad. Por eso dice que disminuyeron los hombres. También dice que cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Claramente también se cerraron los templos, se acabó por un tiempo la alabanza de manera pública. Todos tuvieron que recurrir a las redes sociales para poder transmitir las diferentes reuniones, mensajes, predicaciones. Por eso se cumple eso. También dice que no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. Se cerraron los bares, se cerraron confiterías, se cerraron lugares de diversión donde el alcohol circulaba. Se acabó la alegría para el mundo. Y también dice: toda casa se ha cerrado. Se declaró una cuarentena para todo el mundo, donde toda casa se cerró para que no entre nadie. Claramente, este recordatorio nos hizo alertar y nos hizo ver que Cristo viene pronto, que las profecías se seguían cumpliendo, se seguían produciendo. Es asombroso cómo hoy vemos el cumplimiento de tales profecías, cómo vemos el cumplimiento de
tales acontecimientos que hoy se producen en el mundo entero. Y nos hace recordar que en el calendario de Dios está fijado el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Ese fue el tercer recordatorio que vemos. El cuarto recordatorio nos habla de la apostasía. Apostasía, palabra que en griego es compuesta de dos partes. Una parte que dice apo, que significa caer, alejarse de, y éstasis, que significa rebelión, y que se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. Significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. La apostasía es el abandono de la fe, es la rebelión ante Dios, es el abandono de la sana doctrina. Por eso decía Mateo 24, en los pasajes que hemos leído, que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice, apostatarán de la fe, abandonarán la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ni se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es un recordatorio también del arrebatamiento de la iglesia. Es un suceso que acontece en nuestros días. Es el abandono de la fe. Hoy muchos han abandonado la sana doctrina, la verdadera fe, y predican un evangelio totalmente light, un evangelio liviano, un evangelio ausente de las doctrinas fundamentales, que está enfocado en las personas exclusivamente, gira alrededor de las personas y no de Jesucristo el Señor. Y esto sería característica de los últimos tiempos, de los tiempos que nos toca vivir. Tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempo de abandono de la fe. Hoy muchos en nuestros días han abandonado la fe. En quinto lugar, otro recordatorio nos habla de el enfriamiento del amor. Dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. El verdadero amor es el que se ha enfriado. Más allá de que hoy, al parecer, en la sociedad hay mayor tolerancia, hay mayor respeto, mayor amor, entablando y llevando adelante una política llamada de la inclusión, entre comillas. Sin embargo, esto está marcando el enfriamiento del verdadero amor, porque se han permitido lo que tiene que ver con matrimonios del mismo sexo, bajo la bandera de que la unión normal entre el hombre y la mujer ha fracasado. Entonces hay que dar apertura a otro tipo de relaciones, matrimonio igualitario, poliamor, relaciones abiertas. Sin embargo, esto era característico también en los días de Lot. Lucas 17 del 28 al 30, en la versión Reina Valera 1960, dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban,
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Era una sociedad como la de hoy, donde había comida, bebida, donde habían compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sin embargo, en medio de esa sociedad que parecía normal, había inmoralidad. A tal punto que dos ángeles que entraron a la casa de Lot, los ángeles podían tomar figura de hombres, pudieron ser violados por habitantes de Sodoma, que querían que Lot entregara a esos hombres para que abusara de ellos, viendo la inmoralidad que existía. Romanos 1, 26 y 27 dice en la Nueva Traducción Viviente: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Es indicativo que una sociedad se haya volcado a la inmoralidad, de que Dios abandonó a esa sociedad y la dejó expuesta a sus propios placeres. Dice el contexto de ese pasaje que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, que es lo que claramente describe. Y políticas como querer implementar la ideología de género en las escuelas nos lleva a todo esto, nos lleva al cumplimiento de esto que ha sucedido, lo que indica que realmente la sociedad se ha apartado de Dios y que vivimos como los días de Lot. Pero es un recordatorio para la iglesia, una señal de que la iglesia no debe olvidarse de que Cristo viene pronto. Y en sexto lugar, dice que este evangelio del reino sería predicado para testimonio a todas las naciones y recién vendría el fin. ¿Cómo el evangelio del reino de Dios puede ser predicado en todas las naciones? Puede ser predicado en todas las naciones por el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, 17 al 21 dice en la Nueva Traducción Viviente: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Evangelio ha llegado con efectividad en este último tiempo a través de las redes sociales, a través de transmisiones, a través de cultos que se han dado a conocer, se han transmitido a través de las diferentes redes sociales. Y el mensaje del Evangelio ha corrido por todo el mundo. Sin embargo, el instrumento más efectivo que hace correr el Evangelio por todas las naciones y que puede hacerlo de una manera equitativa y que al mismo tiempo la predicación del Evangelio se lleve a cabo en cada rincón de este mundo, es el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae profecía.
Cada vez que vemos que alguien recibe la promesa del Espíritu Santo, que es bautizado con el Espíritu Santo, que comienza a hablar en nuevas lenguas, es un recordatorio de que Jesucristo viene pronto y que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. El derramamiento del Espíritu Santo puede hacer que el Evangelio se dé a conocer en cada rincón, en cada pueblo, en cada nación, que el Evangelio de Cristo sea conocido. El derramamiento del Espíritu Santo es más efectivo que cualquier red social o que cualquier recurso o técnica evangelística que podamos desarrollar en este mundo, y que lleva a que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. 6 recordatorios de parte de Dios, 6 señales, 6 marcas distintivas que nos hacen recordar, hacen sonar la alarma en este mundo y sobre todo para el creyente, de que en el calendario de Dios está fijada la fecha, la hora, el día del regreso del Señor Jesús a buscar su iglesia. Y el Señor nos da un consejo en este último tiempo, y más que consejo, un mandato para poder escapar del día de la ira del Señor, de la gran tribulación, para poder ser arrebatado. Lucas 21:36 en la Nueva Traducción Viviente dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. En este último tiempo, como creyentes, debemos orar más que nunca para ser tenidos por dignos de escapar de todos los horrores que vendrán sobre este mundo y de estar en pie delante de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y a ti que nunca antes has entregado tu vida a Cristo, hoy puede ser el día en el cual comiences a orar a Dios para ser tenido por digno de escapar de las cosas que van a venir. Y tú te preguntarás: ¿cómo debo orar? ¿Qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo el Señor para comenzar una vida de relación con Dios, de oración a Dios en el único nombre en el cual debemos orar, el único mediador, que es Jesucristo. Así que te invito a ti, que nunca antes has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, a que ores conmigo de todo corazón la siguiente oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Pongo mi fe en ti, solamente Jesús. Y en este día comienzo a tener una relación contigo, porque sé que soy desde este momento tu hijo, tu hija. Sé, Dios mío, que tú eres mi Padre. Y en este momento comienza una vida diferente para mí. Una vida de oración, para orar al verdadero Dios y ser tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, has orado con fe en Dios, ya eres salvo. Ya has comenzado desde este momento a tener una relación con Dios. Y estás en condiciones de orar, de buscar a Dios, para ser tenido por digno de escapar de todas las cosas que van a venir.
Y como creyentes debemos orar más que nunca, orar en todo momento, buscar de Dios en oración, para que Dios nos dé la fortaleza necesaria para estar preparados para el día del arrebatamiento de la iglesia, que puede ser en cualquier momento. Tal vez no llegues a escuchar esta reflexión, porque Cristo ya ha venido. Te aliento a que ores, porque en cualquier momento suena la final trompeta y somos arrebatados para estar con el Señor por siempre. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor. Y si tú has orado conmigo, puedes dejarnos tu comentario haciendo clic en el botón de WhatsApp, allí en la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Dejarnos tus datos, tus pedidos de oración. Y si estás interesado en que tomemos contacto contigo, también puedes darlo a conocer. Y a la brevedad nos contactaremos contigo. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Cristo no ha venido antes.